No es que sea obligatorio, pero No es se ve lo que esta normalmente- alumbrado. o el escenario en el que Brilla la normalmente se persona. utiliza. Entonces, por acá tengo un dispositivo, que puede ser un router o puede ser un firewall. Ahora, ya verán en silencio. Ya, ahora vamos a trabajar con los routers y mañana, el lunes y el martes trabajaremos con los firewalls. Porque en la realidad es lo que se utiliza. Ya, entonces, la idea es que intento yo pasar información de una red privada así mediante una red pública. Digamos que existe el cliente y el servidor. Entonces, hay varios mecanismos de seguridad que son básicos, ¿no? El primero vimos ayer que era la implementación de firewalls dentro de las redes corporativas. Ya. Porque si no implementamos un firewall, todo el tráfico estaría abierto, tanto en la entrada como en la salida. Una primera opción, ya no es tan usada, pero una primera opción sería utilizar las listas de control de acceso que ustedes estaban investigando. Entonces, pero como se dieron cuenta, es realmente bastante tedioso implementar toda una solución de seguridad a través de Access List. ¿Ya? Además que, recuérdense que lo que el Access List puede verificar es solamente la información de capa 3 y la información de capa 4. Y la información de capa 4 solamente el puesto. No tiene forma de ver lo que va dentro de los datos del segmento TCP o del segmento UDP. Lo que sabe es que ahí está TCP o está UDP, nada más. Pero no sabe qué va llevando, o sea, que tranquilamente puede llevar un virus. Si es un puerto que está abierto, supongamos que está abierto el puerto 22 de SSH, digamos que aquí está implementado SSH. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el Access List? Verifica que el puerto del que viene el paquete sea el puerto 22. Y la dirección IP del equipo, se me ocurre la 8.8.8.8, por poner el ejemplo. Entonces, dentro del equipo, lo que se hace es solamente verificar dos cosas. Primero, la dirección IP y segundo, el puerto en el que viene el paquete. Pero no tiene manera de verificar lo que viene al interior del paquete. Entonces, obviamente que no es una... De hecho, no es de las mejores soluciones. O otra vez en ido tomando el marcador. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Tú te robaste. Sí. Acostumbrado a... No puedo creerlo. Me rompe el corazón, no puede ser. Ya bueno, sigamos. Entonces, si bien es cierto, está documentado, los routers lo pueden hacer, pero en la práctica esto ya no se utiliza. Las técnicas de ataques se han ido mejorando día a día. De hecho, ahora está cada vez mucho más complicado, ¿no? Porque se pueden hacer ataques a través de ChatGPT. O sea, él ya les dice lo que hay que hacer para evitar los equipos de seguridad. Entonces, se vuelve muy complejo. Entonces, imagínense en una infraestructura donde solamente existe un router que está implementando un access, entonces realmente no tiene mucho sentido. Se pueden usar para otras cosas los ACL, sí, que ya lo hemos de ir viendo, pero como mecanismo básico de seguridad al día de hoy no se recomienda. Sí, se podría hacer, pero no es recomendable. O sea, eso sería lo último que ustedes deberían pensar al momento de implementar. Entonces, siempre un equipo que haga verificación de capa 3, de capa 4 y de capa 7. Y eso obviamente son los firewalls, ¿no? El equipo de capa 7 ya es el que se encarga de abrir el paquete y ver lo que está dentro del paquete. Y por eso es que, digamos, del firewall ayer vimos que aparte de controlar qué puesto le permito, qué aplicación permito, cuál es la dirección de origen y cuál es la dirección de destino, yo puedo al tráfico que viene ahí pasarlo por un antivirus, verificar si hay un ataque, verificar si es un tráfico de correo electrónico tipo spam, verificar la aplicación, ¿no es cierto? Ayer vimos que se podía hacer eso. No hay manera de probar porque obviamente no hay la licencia, pero ya en el equipo real se podría hacer todo eso, ¿no? O sea que no es solamente controlar dirección de origen, dirección de destino, puerto de origen, puerto de destino, sino también todo esto de aquí. Y por eso es que los firewalls de ahora se conocen como NGFW, firewalls de siguiente generación. Todos los equipos que hemos estado conversando y que ya probamos ayer, FortiGate, ese es un firewall de siguiente generación, porque no solamente controla capa 3, capa 4 y capa 7, sino hace otras cosas adicionales. Y
Y además, otra de las cosas adicionales que hace es implementar VPNs, que ese es el otro mecanismo que se debe utilizar o que en la realidad se implementa, ¿no? Al día de hoy, sobre todo cuando, vuelvo y repito, tengo que conectar, en este caso, la matriz con la agencia a través de una red que no es tan segura. En este caso, en la gráfica, el internet. Pero no tiene que, o sea, no es que si yo tengo aquí, digamos que un proveedor, digamos que no es de internet, ya, vamos a suponer que no es de internet, sino que contraté un canal de datos de CNT, o de Telconet, o de .net, o de Movistar, o de Claro, lo que ustedes quieran. Ya, entonces, la conexión no se va por internet, sino por la red de datos del proveedor. Entonces, yo ahí también puedo crear una VPN. Porque lo que hace básicamente las VPNs es brindar ciertos mecanismos o ciertas características de la seguridad, que lo primero es la confidencialidad. Sí, o sea, esa es la característica de la seguridad que evita que cualquier persona pueda visualizar la información. ¿Ya? Lo tercero es la integridad, perdón, lo segundo es la integridad. Acuérdense que el término de integridad significa que lo que llega al receptor es exactamente lo que se transmitió. No hubo ninguna modificación en el camino. Y lo tercero, la autenticación, ¿no? Ya, la autenticación. Ya, todos tienen claro qué es la autenticación, ¿no? Es la forma de verificar que un usuario es quien dice ser, básicamente. Claro, es por eso que hay que tener mucho cuidado con las credenciales que ustedes tienen. Ahora no hay problema que se intercambien con las novias, con los novios, no hay ningún problema. Pero ya en la parte laboral eso es penado. O sea, si ustedes comparten sus credenciales que les da la empresa y por esas credenciales hay un ataque, ¿quién es el culpable? No es al que yo le presté, que le ha ido. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? La gente va a juicio, la gente va a la cárcel por ese tipo de cosas en la parte laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ahora ya saben lo típico, ¿no? Darás enviando el deber, toma mis contraseñas, ingrésate nomás a la plataforma. Darás cambiando el nombre, cambiarás el tipo de letras. Ahora no hay ningún problema. Pero ya en la vida real eso no pueden hacer, hay que tener mucho cuidado. Porque ustedes son los que van a dar seguridad a las redes, y ustedes son los que no son seguros, imagínense. Claro. Es como ahora, ¿no? Si no saben redes, ¿quién va a dar asesoría sobre redes? Ya se gradúan y no saben sobre redes. ¿Y ahí qué hacen? Contratan al que sí sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas, recordarán CDC. Y además aquí hay una característica que no es muy documentada, que es el no repudio, ¿no? También es una característica de la no repudio. El no repudio es que luego de que yo transmití o luego de que un dispositivo transmitió, ese dispositivo no tiene forma de decir que no transmitió la información. Entonces hay mecanismos que me permiten hacer el tema de no repudio. Pero bueno, estos tres son los pilares y los que se conocen como los pilares de la seguridad o de la ciberseguridad, como quieran llamar, pilares de la seguridad de la información. Ciberseguridad o seguridad de la información. Y eso es lo que nosotros siempre deberíamos tomar en cuenta al momento de implementar. ¿Ya? Cuando yo voy a hacer una interconexión, que es lo que normalmente se hace, años atrás era medio poco común que se interconecten las agencias o la matriz con la agencia si no se trabajaba de manera independiente. Entonces, al día de hoy eso prácticamente no existe. De hecho, lo que es raro es que no se interconecten. Lo común es que haya interconexión ahí. Entonces, esas características me brinda las redes privadas virtuales. ¿Ya? Hay varios tipos de redes privadas virtuales. Nosotros vamos a conversar el día de hoy de las redes virtuales basadas en el cliente. ¿Ya? Es decir, que la configuración se hace en los equipos del cliente. Nosotros vamos a hacer aquí la configuración. En la red del proveedor esto es transparente para lo que está haciendo el cliente. Eso es lo primero. Y el otro tipo de redes privadas virtuales son las que son basadas en la red. O sea, ahí la configuración se hace en la infraestructura del proveedor. Aquí. Ya. Esto vemos del otro año, ahora está el otro año, el otro semestre. Para algunos del otro año, ¿no? Claro. Yo no lo hice, se goza. Claro.
no estoy tan equivocado de la realidad. Ya, entonces esto vemos en la siguiente materia. Básicamente aquí hay VPNs, MPLS y EVPN, que es lo que en la práctica se está realizando. Y del lado del cliente hay algunas opciones. Hay un modelo que ya no se utiliza mucho, pero todavía está disponible, que es L2TP versión 3, que es crear una VPN a nivel de capa 2 para tráfico Ethernet. IPsec, que es lo que vamos a revisar. IPsec. Y relacionado a IPsec está OpenVPN, que también es otra implementación. Y WireGuard, que son actualmente las implementaciones que se están utilizando en el mercado, ¿no? La primera es un estándar, es por eso que todos los fabricantes, absolutamente todos los fabricantes implementan IPsec. ¿Ya? Y lo segundo y la segunda y la tercera opción son implementaciones de software libre. Esto es open source. ¿Ya? Entonces, algunos fabricantes tienen OpenVPN y tienen WireGuard, otros fabricantes no lo tienen. Por ejemplo, de los fabricantes que nosotros usamos, MikroTik tiene las dos soluciones. O sea que yo en MikroTik puedo implementar IPsec, porque obviamente todos tienen, pero también puedo implementar OpenVPN y puedo implementar WireGuard. ¿Ya? Según los expertos en este tema, este es el mecanismo de seguridad que actualmente es el más robusto y el de más rendimiento. ¿Ya? Por algunas características, ¿no? Primero, IPsec está, o la mayoría de las implementaciones utiliza mecanismos de encriptación de matemáticas de los años 70, de los años 80. O sea que son algoritmos que están más de 40 años en el mercado. Muy buenos, todavía son muy buenos, todavía no ha habido forma en la que se pueda vulnerar. No es que no haya cómo, pero le tomaría muchísimo tiempo a la persona que intenta vulnerar una comunicación encriptada dentro de una VPN. Además que necesitaría tener un hardware bastante potente. Entonces, pero según los estudios que hay, tardaría unos cuantos años para lograr desencriptar la información que está encriptada. Entonces, más bien ahí los hackers como que no se meten mucho en el tema de las VPNs porque les tomaría demasiado tiempo y después probablemente que cuando llegan a descubrir ya se crearon, ya el cliente ya se dio cuenta de que le estaban hackeando y cambió los algoritmos y ya no va a poder hacer nada. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Esta es la implementación más liviana en cuanto a código. Tiene apenas 4.000 líneas frente a las 400.000 líneas de OpenVPN, porque finalmente es un software, ¿no? Y frente a las 800.000 líneas que hay de IPsec. Por eso es que IPsec es el más pesado. ¿Es bastante robusto? Sí, pero es pesado. O sea, vuelvo y repito, no es cuestión de ir a la empresa y decir voy a hacer IPsec porque eso fue lo que vi en clase. Tienen que analizar. Muchas veces en lugar de resolver un problema pueden generar otro problema. Hasta antes que ustedes lleguen trabajaba de maravilla, no sé, llega el ingeniero y no vale para nada, está súper lenta, las llamadas se cuelgan, las videoconferencias entre los gerentes regionales se colapsan. ¿Quién es el culpable? ¿Por qué? Porque se aprendieron el comando y no entendieron para qué sirve. Entonces tienen que aprender a diseñar las redes basándose en todas las cosas que están aprendiendo. ¿Ya? Entonces, si el equipamiento no tiene, si yo no tengo un buen ancho de banda, aunque eso realmente ahora realmente no es un problema, porque ya las conexiones nuestras son conexiones de alta velocidad. Imagínense en el ámbito laboral, lo mínimo que ustedes van a encontrar será 200 megas, como mínimo ahí en cualquier implementación. Ahora ya se habla de 500 megas, de 1 giga en el ámbito corporativo, así es que realmente no hay mucho problema en cuanto al ancho de banda. Pero donde sí hay problema es en el tema de los recursos del equipo. Porque recuerden que todas estas tecnologías o protocolos lo que están haciendo es, por un lado, cuando transmiten, antes de transmitir, encriptando, y cuando recibe, desencriptando cada uno de los paquetes, cada uno de los PDUs que les llega al otro lado. O sea que si un equipo tiene que transmitir 1 millón de paquetes, tendrá que hacer 1 millón de encriptaciones. ¿Claro? Y al otro lado, cuando les llegue, va a tener que recibir el 1 millón de paquetes encriptados y desencriptar otra vez 1 millón de paquetes. Eso es latencia. ¿Ya? Y esa latencia va a depender mucho de las características de los equipos. Entonces, por eso hay que tener
mucho cuidado ahí, ¿no? Yo las soluciones open source, yo les recomiendo para un escenario donde no haya más allá de unas 10 o 20 VPN. Ahí podría trabajar sin problema. Pero si ya hablamos de 200, 400, ahí sí sería una locura de parte de ustedes implementar con una solución open source, porque van a notar lentitud en la comunicación. ¿Ya? Las soluciones comerciales tienen microprocesadores de encriptación, específicamente hechos para eso. ¿Sí? O sea, ustedes, ahora ya con todo el ¿no? De hecho, acuérdense que ahora hay microprocesadores de IA. Por eso es que Nvidia es la empresa que, o sea, este rato ya nadie lo va a ganar, definitivamente. Ya no hay nadie, ya no hay Microsoft, nada. Vaya mañana para allá. Porque de ahora en adelante todo va a ser inteligencia artificial. Y con las computadoras que tenemos en casa no podemos hacer absolutamente nada. O sea que Intel está en serios problemas, igual que AMD, porque son procesadores de propósito general. Entonces, las aplicaciones que se vienen de ahora en adelante van a ser aplicaciones orientadas a la inteligencia artificial y van a necesitar hardware de inteligencia artificial. Y al día de hoy, el único proveedor de hardware de inteligencia artificial que viene probando sus productos más de 20 años es Nvidia. Y por eso es que todo el mundo le está comprando Nvidia. Y por eso, falta de visión, ¿no? Hace años atrás, Nvidia estaba vendiendo las acciones de su empresa a las personas que quieran comprar. Hubieron algunos españoles, americanos que se compraron, hay unas 1000 acciones a $2 cada una. Imagínense ahora cuánto vale cada acción. Sí. Hay un youtuber español que hace podcast de inteligencia artificial. Él comentaba la vez anterior que hace 8 años compró como 10,000 acciones de Nvidia. Entonces él dice que tranquilamente se podía ya retirar con toda la ganancia que él tiene y 4 o 5 generaciones no tendrían que hacer absolutamente nada en su vida, para que se den cuenta. Claro, obviamente, ¿quién iba a pensar, no? ¿Quién iba a pensar que los GPUs, porque inicialmente empezaron con los GPUs, ¿no? Los chips de procesamiento gráfico, ¿no? Que estaban específicamente para las tarjetas para los juegos. Entonces, ¿quién compraba eso? Los gamers y la gente que quería mejorar la resolución en sus computadores para jugar los juegos en línea y ese tipo de cosas. Entonces, como que no tenían mucha acogida, pero ahora sí, obviamente, ¿no? De hecho, de lo que estuve revisando la otra vez, hay órdenes de compra de aquí a 5 años, sí, más o menos como la venta de petróleo a 10 años, algo así. Solamente que ahí sí, Nvidia se gana absolutamente todo el dinero ahí, pero bueno. Entonces, regresemos a esta partecita luego de este corte comercial. Los fabricantes, las marcas como FortiGate, como Checkpoint, como Palo Alto, como Cisco y el resto de fabricantes tienen un microprocesador que se encarga del resto de cosas. Controlar puertos, controlar dirección de origen y ese tipo de cosas. De hecho, hay marcas y hay modelos de equipos que hay un microprocesador para el antivirus, hay un microprocesador para el anti-spam, hay un microprocesador para el control de contenido. Y hay un microprocesador solamente para la encriptación. Ese microprocesador se encarga solamente de la encriptación. Frente a si yo tengo una máquina con Linux, que también se puede hacer, ¿no? Pongo una máquina con Linux, un Core i9 con 16 núcleos, 32 núcleos y le conecto a otra máquina con Linux. Y levanto OpenVPN a IPsec, porque todas las implementaciones hay bajo Linux y también bajo Windows. Entonces yo puedo usar IPsec, y configuro aquí IPsec, acá también configura IPsec y listo. Pero ¿cuál es el tema? Que aquí hay un solo microprocesador. ¿Ya? Físicamente hay un solo microprocesador que se va a encargar absolutamente de todo. En el fabricante hay un microprocesador para una cosa, para otra cosa y para otra cosa, y por eso es que el rendimiento es mucho mejor. Por eso es que les digo, cuando vayan a implementar, si hay una gran cantidad de VPNs, piensen siempre en un equipo comercial. ¿Cuál equipo comercial? El que la empresa disponga del dinero. El más conveniente es FortiGate. Comparado con Palo Alto y con Checkpoint, el más conveniente es FortiGate. Entre comillas, el equipo más barato de FortiGate está sobre los $3,000. El más barato, el de la casa. Entonces, si ustedes quieren un firewall para la casa, un firewall de siguiente generación para la casa, $3,000. Eso cuesta. Pero el Palo Alto costará $12,000, el más barato, ¿no? El Checkpoint estará entre los 3,000 y los 12,000, o sea que probablemente unos 7,000.
Cisco también es caro, Cisco estará en unos 6, 7 mil dólares. Por eso es que FortiGate al día de hoy tiene un mercado muy grande en América Latina y en el mundo. O sea, después de Cisco, la siguiente certificación, la de FortiGate. A ojos cerrados. ¿Sí? En el país, en Latinoamérica, está empezando a ingresar a Palo Alto, porque ya saben que Palo Alto es el número 1 de equipos de seguridad en el mundo, de la tecnología, Palo Alto. Entonces, si yo sé que es el número 1, es como hace 20 años atrás tener una certificación Cisco. O sea, uno cuando se presentaba con una certificación Cisco, obviamente el resto vaya para allá y venga usted, porque sabe de redes. Entonces ahora pasa lo mismo en el tema de seguridad. O sea, si llegas con una certificación FortiGate es muy bueno, pero si llegas con una Palo Alto es mejor. Y si llegas con las dos, venga de gerente. ¿Cierto? Ingeniero que usted venga de gerente. Y no ha sabido hacer VPN. Entonces, no vale. Listo. Ya, ¿qué más? Bueno, vamos con lo de IPsec, que eso es lo que nos interesa realmente. IPsec es un framework, realmente es un conjunto, es un marco de trabajo, porque hay un número de protocolos que se utilizan. En principio hay dos protocolos, el protocolo AH, el protocolo ESP. Les actualicé, me imagino que no vieron, o algunos sí vieron, les actualicé las diapositivas como a las 11:30, porque estuve haciendo unos cambios ahí, porque hasta el semestre anterior pensábamos que el overhead era constante, ¿se acuerdan? 44 bytes en modo túnel, 24 bytes en modo transporte. No es verdad. Tengo que ser sinceros, no es verdad. Entonces me puse a revisar el RFC en profundidad y encontré algunas novedades interesantes que están plasmadas en el documento. El overhead depende, como debía ser obviamente, ¿no? El overhead va a depender de dos cosas: del algoritmo de encriptación y del mecanismo de integridad. De eso depende el overhead. Acuérdense que el overhead no es nada más que la cantidad de bytes que se adicionan al PDU de capa 3. Ya. Entonces, bueno, ya vamos a revisar eso. Pero bueno, regresemos a esta partecita. El protocolo H, Authentication Header, hace eso, permite hacer autenticación de la cabecera, nada más, autenticación, o sea, protege de alguna manera la cabecera del paquete IP. ¿Ya? Entonces, para eso sirve ese protocolo, desarrollado hace, de hecho, más de 30 años, ¿no? Más de 30 años, casi 40 años. Entonces, yo tengo mi paquete, pues acuérdense que no hace falta que les diga, creo que ya todos se dieron cuenta, si es IPsec, es un protocolo de capa 3, obviamente, IPsec. IP seguro sería la traducción, ¿no? O sea que sigue siendo un paquete IP, versión 4, versión 6, no hay problema. Entonces, y aquí está la data, ya. El protocolo H lo que hace es proteger esto de aquí, nada más. Esto protege. Y la data queda totalmente desprotegida. Ahora, a nosotros, ¿qué nos interesa? No nos interesa la cabecera, obviamente, que nos interesa proteger los datos del usuario. Entonces, para eso está el otro protocolo, el protocolo ESP. Protocolo de encapsulación segura, traduce eso, ¿no? Ya. Entonces, este protocolo, o este subprotocolo de la pila de protocolos de IPsec, este ya permite las tres cosas que habíamos dicho, ¿no? Confidencialidad, integridad y autenticación. Sí, eso es básicamente lo que hace el ESP, de los datos del usuario. Y de paso, de la cabecera. O sea que ahora tengo el paquete IP original. Ahí está el paquete original, aquí está la data original. Y esto se encapsula, ¿no? Por eso hablamos de protocolo de encapsulación segura. Esto se encapsula en otro paquete. Y ese paquete es el paquete SP. Y esto está, todo está encriptado. Todo está protegido. Todo está protegido. Entonces, es por eso que es lo que normalmente se utiliza. De hecho, no he visto ninguna implementación ya real donde se use solamente AH. Ya, entonces, lo que normalmente usamos de ESP. ¿Se puede utilizar ESP y AH? Sí, pero ya no tiene sentido, ¿no? Porque si el protocolo AH protegía solamente esta partecita y el ESP protege todo, ¿para qué le voy a...? Si ya está protegido. Cuando venga la AH, ¿qué vas a hacer? Ya está protegido. Con la protección. No, ¿sí o no?
vaya por donde llegó. Claro, ya con ESP se protegió todo, no tiene sentido. Ya, entonces, eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Y Ahora, pero dime. al implementar ESP más H, ¿no tendría algún beneficio más o solamente? Claro, se protege la cabecera externa, pero a mí lo que me interesa es proteger la cabecera del usuario, ¿no? Y eso ya está protegido. ¿En qué caso se utilizaría solo para proteger la No he visto nunca un caso así. Yo al menos en los 20 años que llevo implementando estas cosas solamente he usado ESP. Entonces, la verdad que nunca he visto, está ahí, ¿no? Pero la misma gente de Cisco nadie usa. La misma gente de FortiGate. De hecho, en FortiGate ni siquiera hay el tema de H, creo que por ahí hay una opción muy escondida. Pero del resto, toda la VPN se hace en función del protocolo ESP, porque obviamente ya, eso es lo que nos interesa, ¿no? Me imagino que cuando se desarrolló el framework, la gente dijo, vamos a darle las opciones al usuario que proteja la cabecera o que proteja los datos. Imagínense, hace 40 años no íbamos a pensar hace 40 años que íbamos a tener ransomware. Imagínense que se iba a llegar al extremo de a través de un problema, de un hueco de seguridad, encriptar la data y que luego la gente haga una extorsión, porque eso es una ciberextorsión, es un delito obviamente, ¿no? Penado por nuestras leyes y por las leyes del mundo, obviamente. ¿Ya? Entonces, imagínense en eso en la cabeza de los que diseñaron eso. Me imagino que nunca se les pasó, ¿sabes? Porque además, hace 40 años había un principio que ahora ya no existe. Se confiaba en la palabra, obviamente. O sea, que yo estoy seguro que José no iba a mandar un virus en los paquetes que me estén enviando. Claro. Pero ahora no, pues. Ahora no se puede confiar en José. No sabemos qué va a enviar. Claro. Y de hecho, ni siquiera José, sino alguien que se dio cuenta que José no tiene implementado la seguridad y está usándole a José como proxy para inyectar tráfico. Y es lo que normalmente pasa. Claro. O sea, en la red en empresas hacen un ataque y el administrador, Cintia, que es la administradora, se da cuenta que la máquina que está atacando es la Magadres de José y al que le mandan a la cárcel es de José. Bueno, el José ni ha sabido que ha estado usando la máquina para atacar. Eso pasa y eso es tema de todos los días. Claro. Yo siempre digo en este tema, cuando topamos este tema, ahora uno cuando está al otro lado se ríe, chiste, es broma, pero cuando está frente a la red ya se ponen a llorar. Por eso hay que aprender. La única forma de defenderse es saber atacar, ¿sí o no? O sea, si ustedes no saben atacar, ¿cómo se van a defender? Yo sé que en la Biblia ponla una mejilla, ponla otra, pon el brazo, ¿no es cierto? Déjate pegar un tiro, déjate pegar otro tiro. Está bien para hacer otras cosas, pero en este tipo de situaciones no. Si ustedes no atacan, por eso es que ahora, y bueno, no es parte de la materia, no, eso ya le dejo yo al compañero que está a cargo de esa materia. Pero ahora en las empresas hay 3 grupos de trabajo: el Red Team, el Blue Team y el Purple Team. El grupo púrpura sería, no, el morado. Entonces, y cada uno se encarga de ciertas cosas. Los más expertos, los que van al grupo morado, porque ellos deben saber de atacar y de defenderse. O sea, tiene que ser Messi. Claro. O sea, tienen que hacer todo. Miren, ayer manda gol Messi porque sabe dónde tiene que estar parado en el momento exacto. Y además sabe cuándo está fuera de línea y cuándo no. Uno va a jugar y hace rato está fuera, además estaba fuera de la cancha. Entonces, en seguridad es eso. O sea, en seguridad, no, o sea, no es que ustedes se gradúan y venga al Red Team. No, o sea, necesitan pasar varios años en seguridad. Pero lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría se va a dedicar a seguridad y está muy bien porque da mucha plata ahora. Pero si van a asegurar la red y no saben cómo funciona la red, ¿qué van a asegurar? Claro. Voy a hacer una apuesta y no tengo la más mínima idea de cómo hacer una apuesta. Va a tener que contratar al carpintero que venga a hacer la apuesta para luego asegurarle poner abajo 2 piedras, si es que no sé realmente cómo se asegura la apuesta. Lo mismo pasa en seguridad, exactamente lo mismo. Ahora parece chiste, yo sé, parece chiste, pero uno va a la empresa y se encuentra con cada cosa que uno dice, la verdad, yo no sé. ¿Y usted es ingeniero? Sí, vea, y tengo 2 maestrías. ¿Y cómo? O sea, ¿de dónde? Porque son cosas triviales que no se tomaron en cuenta.
Entonces, no se olviden, Red Team, que debe ser el objetivo número 1 de los que van al tema de seguridad. Ese debería ser el tema número 1, llegar al Red Team. O sea, atacar a la red. En la empresa, ¿qué hace el grupo Red Team? Se encarga de buscar vulnerabilidades por donde los hackers se deberían ingresar. Entonces, comienza a atacar a la red. Con el permiso, obviamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ustedes no pueden atacar sin permiso, les va llevando, al día de hoy está aprobada ya la ley, les va llevando la policía presos. No pueden ustedes, voy a jugar un ratito y voy a hacer un ataque al Banco del Pichinche. Claro. Luego, no se quejen de que llegan 3 patrulleros de ahí y les van. Perdón. Y los GOE, que esos no solamente les van deteniendo, sino primero pegando y luego. Claro, hay que tener cuidado. De hecho, la certificación de hacking ético, las primeras 10 horas no hay nada de práctica, es todo teoría y te explican todo eso, ¿no? O sea, todas las 10 horas, cuidado vayas a hacer un ataque sin autorización. Después de media hora, cuidado vayan a hacer un ataque, porque es verdad, hay que tener mucho cuidado. O sea, ustedes cuando van a la empresa deben tener autorización de la empresa y además la empresa les dice, yo le autorizo a este servidor, no le autorizo a de Jorge, cuidado. Ya ves, uno por curiosidad, ¿por qué me habrán dicho que no? Y después en la cárcel llamando, sí, ya sé por qué me dijeron. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Es por eso que el equipo FortiGate siempre tiene cerrado todos los equipos, FortiGate, Palo Alto, Cisco. Hay un fabricante que es bueno, no tiene toda la plata de Cisco y de los otros, ¿no? Que se llama Barracuda, ya lleva como 15 años en el mercado de los firewalls, muy bueno realmente Barracuda. ¿Ya? Pero no tiene todo el reconocimiento, ¿no? Pero realmente es muy bueno. Hay un fabricante alemán que se llama WatchGuard, que también es muy bueno. Ahora es bueno. Y saben qué es mejor, que todo eso está disponible para que ustedes prueben en Genesis Check o en EvenG o en Pinet Lab, o sea, está disponible. Y pueden probar, ahí está, y juegan. Y van a ver que en todos los fabricantes el concepto es el mismo. Ayer cuando creamos las reglas que había que controlar, de dónde viene, a dónde va, cuál es el puerto, cuál es la aplicación a la que llega, ¿sí o no? Ya. El resto, lo mismo. O sea, cuando ustedes vayan, se topen con un Sophos, que también es bueno, hay muchos Sophos en el país. De hecho, varios municipios en el país, bastantes, tienen Sophos, que es otra marca, americana obviamente, de firewalls, ¿no? No tan caros como FortiGate. O sea que sí se podrán encontrar un Sophos por $1,800, $2,000. Porque también depende de las licencias. Porque el equipo el equipo realmente cuesta, no por lo que realmente hace, sino por las licencias del antivirus, del anti-spam, del control de contenido, porque eso se paga por año. Y te venden máximo 3 años. No te venden más de 3 años. ¿Por qué? Porque es el negocio de la empresa. A los 3 años te dicen ahora, ya como pasó los 3 años, si quiere, le vendemos por 5 años, si es que quiere. Y si no, y si ya. Entonces ya la empresa y el ingeniero Danilo ya se acostumbró a manejar la marca X, Y, Z y dice, no, de gana, voy a estarme cambiando. Entonces, vea jefe, págale nomás 5 años. Es el negocio, es el negocio. Es el negocio de las empresas. Todas las empresas funcionan así, todas funcionan así. ¿Ya? Entonces, digamos, MikroTik es muy bueno en el tema de firewall, pero no es un firewall de siguiente generación. No es un firewall de siguiente generación. O sea que ahí controlarás puestos, pero no harás nada más. Y te tocaría buscar otro equipo que haga exactamente lo mismo. Entonces ahí sí hay que pensar en ese tipo de cosas. Ya, ¿qué más? Vamos ahí. En ESP hay que definir tres cosas básicamente, ¿no? Lo primero es el algoritmo de encriptación. Ya. Lo segundo es el mecanismo de integridad. Y lo tercero, el mecanismo o la forma de autenticación. Entonces aquí tenemos DES, triple DES. Los pongo en rojo porque esos no hay que utilizar en la realidad. Y AES, que es
estándar del día de hoy, ¿no? Eso es lo que la mayoría tiene. Ya. Y hay un AES de 128, hay un AES de 192 y hay un AES de 256. Este es el tamaño de la clave, ¿no? Este es el tamaño de la clave. Ya. En la práctica esos son los que... Cisco por ahí tiene un mecanismo propietario que ni siquiera ellos usan. Porque imagínense, para poder implementar ese mecanismo, que ya no me acuerdo cómo se llama, ya vamos a ver, necesitamos que los dos equipos sean Cisco, obligatoriamente, porque si no es Cisco, el otro lado no va a reconocer el otro mecanismo, ¿no? Estas claves pueden ser claves públicas y claves privadas. Cuando hablamos de encriptación asimétrica, y cuando hablamos de encriptación simétrica, hay una sola clave. La misma clave sirve para encriptar y para desencriptar, ¿ya? Entonces, en un mecanismo o en un protocolo de encriptación asimétrica, que es la que utiliza AES, triple Ds y Ds, o sea, todos esos mecanismos son mecanismos de encriptación asimétricos, tienen dos claves. Una clave es la que encripta la data y otra clave es la que desencripta la data, ¿ya? Entonces, perdón por la falta ortográfica, falta ahí una tilde en la U. La clave pública sirve para la encriptación y la clave privada sirve para la desencriptación. Entonces, los nodos se comparten la clave pública. Entonces, estos dos equipos se pasan la clave pública. Y con un mecanismo matemático se construye a partir de esta información y información adicional, se construye la clave privada. ¿Ya? En los dos lados, obviamente. Entonces, esa clave es la que se intercambia. ¿Ya? Se intercambia una clave. Ahí, en los algoritmos de encriptación, mientras mayor sea el número de bits que se utilizan para la clave, es más robusto, ¿no? Es mucho más robusto. Pero requiere mucho más recursos en el equipo. O sea, imagínense en el tiempo que le tomará a un equipo encriptar un carácter con 128 bits, a un carácter con 192 bits y a un carácter con 256 bits. Entonces eso obviamente le va a requerir mucho tiempo. Ya. Y ahora hay una versión, no todos los sistemas operativos lo tienen ya implementado, pero que se llama AES-GSM. Algunas implementaciones de software libre ya lo tienen instalado en sus aplicaciones. Digamos, OpenSense ya funciona con AES-GSM, FSense ya funciona con AES-GSM, pero en Cisco ciertas versiones del sistema operativo tiene AES-GSM. En FortiGate solamente ciertos modelos tiene AES-GSM. Ya, dime, José. Te veo que estás queriendo preguntar nada. No, es que ¿O no entiendes nada? Una de dos. No quería preguntar, solo estaba con la duda de esto de que mencionó de este router de este checkpoint, pero también narra del router del hardware de checkpoint, que estaba solo con la duda de que usted mencionó que está entre FortiGate y Palo Alto nada más. Pero en costos o sea, y ahí en características hace exactamente lo mismo. Lo mismo que hace un FortiGate lo hace un... No, o sea, pero yo me voy al punto, Inge, de que, o sea, la capacidad. Es que la capacidad depende del modelo de hardware, ¿no? Claro. O sea, finalmente lo que está en el checkpoint es un sistema operativo. Entonces, si tú le compras el modelo con 16 GB de memoria RAM en FortiGate, en Cisco, en Palo Alto y en Checkpoint, va a ser lo mismo, ¿no? El tema es que cada uno de los fabricantes tiene su propia forma de desarrollar el hardware, sobre todo para la encriptación, y ahí es donde hay la diferencia. Es por eso que Palo Alto, Checkpoint, bueno, en ese orden, ¿no? Palo Alto, FortiGate y Checkpoint son los mejores en manejo de VPNs.
el chip de encriptación de Palo Alto es el mejor chip que hay. O sea, no produce casi latencia, es muy ágil, es muy seguro, y entonces el siguiente es el de FortiGate. Y el siguiente es el de Checkpoint. Y después están el resto, ¿no? Juniper, Huawei, Cisco, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, ya. Bueno, sigamos. Díganos más. Y el método, el SIL, el SEAL, también estaba en SAL. Sí, SEAL. Ese es un método, es un algoritmo de encriptación de Cisco. Es de Cisco. SIL. Yo una pregunta. De hecho, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, en FortiGate no hay SIL, porque no es estándar. Dime. ¿Quién iba a preguntar? Dime. Sí. Lo que pasa es que hay un protocolo, un antiguo protocolo medio antiguo, el PPTP. Pero ese ya no lo usan. Pero también tenía una longitud de palabra de 128, de clave de 128. Lo que pasa es que esto se utilizaba cuando tú tenías aquí un router conectado por una interfaz serial. Porque aquí la conexión de la interfaz serial se usaba con el protocolo PPP, protocolo punto a punto. Esto no transmite Ethernet. Entonces, en este tipo de conexiones, este protocolo daba seguridad, una VPN de capa 2. Esto también es un protocolo de VPN de capa 2, una L2 VPN. Pero en la actualidad, Alex, eso ya no utilizas porque ninguna comunicación entre los routers es serial. Acuérdate que aquí esto teníamos Friend Relay y ATM, ¿no? Yep. Y eso ya no existe. En el país eso no existe siquiera. No les miento si les digo que por lo menos unos 15 años ya no hay implementaciones de Friend Relay y de ATM en Ecuador, pero en los otros países que están más desarrollados que nosotros. O sea que se ocupaba. Y claro, cuando tenías comunicación serial, Friend Relay o ATM, necesitabas algún mecanismo de dar seguridad a nivel de capa 2, utilizabas FTP. ¿Por qué L2TP todavía en ciertos casos se utiliza? Porque L2TP versión 3 se utiliza o permite pasar tráfico Ethernet. O sea, esto está hecho específicamente para el tráfico Ethernet. La versión 3, la versión 2 no. Sí, porque también obviamente hay una versión 2, ¿no? La versión 2 permite lo mismo que PPTP, o sea, esto sigue siendo para el protocolo PPP. Que ese protocolo, pues lo repito, ya no existe. Al menos en nuestras implementaciones eso ya no hay. Entonces, L2TP versión 3 es un mecanismo de una VPN a nivel de capa 2 que permite asegurar el tráfico de Ethernet. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Listo, vamos con la integridad. La integridad se lo hace a través de un hash, ¿no? El hash no es nada más que un cálculo matemático, hay un número. Hay dos formas de implementar el hash, MD5, que les pongo aquí con un asterisco porque eso no hay que utilizar. Esto es, se genera un hash de 128 bits. ¿Ya? 128 bits. Pero la matemática para crear el hash del MD5 es muy trivial. Es fácilmente desencriptable si lo queremos ver así, ¿ya? Y luego está el SHA, algoritmo de hashing seguro, es la traducción de eso, ¿ya? Entonces, esto genera un hash, la matemática, como se dan cuenta, la cantidad de bits no es realmente significativa, apenas 32 bits, ¿no? Sí, apenas 32 bits de diferencia entre el primero y el segundo. Pero la matemática sí es altamente significativa, o sea, la matemática del SHA no tiene nada que ver con la matemática del MD5. O sea, que hasta el día de hoy es lo que se recomienda, ¿no? Y también ya van a ver que hay diferentes opciones del SHA para la implementación. Y luego está el tema de la autenticación, y aquí hay dos opciones. La primera es crear una pre-share key, que es como se llama, una clave precompartida, que es esta es la clave pública, ¿no? Esta es la clave que se va a utilizar para la encriptación de la data. Y esa es la clave que se va a intercambiar al otro lado. Y con esa clave, cada nodo, a través de la matemática, en esa clave el algoritmo hace algo para determinar cuál va a ser la clave que los dos van a utilizar, ahí para la desencriptación. Primero el pre-share key y luego están
los certificados digitales a través del protocolo RSA. Ya. Pero el tema es que ahí deberíamos crear certificados digitales. Ya, entonces, en las implementaciones, digamos que yo tengo aquí un OpenSense, estábamos viendo ayer, ¿no? Oh, OPN voy a poner aquí. Y aquí un OpenSense. Esto es, finalmente, esto es Linux, ¿no? Entonces, yo puedo crear aquí internamente una PKI, que es como se llama, infraestructura de clave pública, que es un software que se encarga de la generación de los certificados digitales autofirmados. Es por eso que cuando se conectan a algunos sitios, el navegador le saca de que no es seguro. Y no es que no sea seguro, no es que no sea HTTPS, el tema es que es un certificado que no es reconocido o validado por un tercero, sino está autofirmado. O sea, yo me creé mi propio certificado y con ese certificado creo la encriptación de la data en HTTP, por poner el ejemplo, que se lo puede hacer sin ningún problema. Porque, de hecho, yo en Linux puedo crear certificados de hasta 8192 bits en cualquier versión de Linux. Imagínense un certificado que se va a utilizar para encriptar información con 8192 bits, 2 elevado a la 8192. Esa es la posibilidad de que pueda ser desencriptada la información. O sea, prácticamente imposible. Al día de hoy, con el poder de cómputo que tenemos, imagínense, 2 elevado a la 8192, ¿cuánto tiempo le tardaría al computador? Unos cuantos miles de años, ¿no? Vean, si está comprobado que con el AES 128 son varios cientos de años la desencriptación de la información. Imagínense con este de aquí, de 8192. ¿Cuál es el problema? El problema es que este certificado está autocreado y autofirmado por este dispositivo. Y lo mismo al otro lado. Entonces, cuando un usuario se conecta a este sitio por HTTPS, que es lo que normalmente se usa, el navegador va a decir, no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque el certificado no está validado por una empresa, por un tercero. ¿Ya? Pero no es que no haya seguridad. Y verán, justo ayer me conecté al sitio de la autoevaluación y me percaté de que es un sitio inseguro, ¿vieron? Es solamente HTTP. Es totalmente inseguro ahí está, hacer unas pruebas. A ver qué pasa. No me había dado cuenta. Y está publicado en internet porque todos pueden hacer la autoevaluación desde sus casas, ¿no? Y está publicado en internet. Y está como HTTP, no es HTTPS, es eso. Me quedé pensando, digo, ¿por qué? Me imagino que no se percataron o que dirán, no va a pasar nada. Nadie va a hackear. Ya, entonces, ahora ya vamos terminando para ver si hacemos la página. ¿Qué se le puede hacer? Estos parámetros del algoritmo de encriptación, del algoritmo de integridad y del mecanismo de autenticación, más el tiempo de vida de la negociación, se conoce como asociación de seguridad. ¿Ya? Entonces, estos parámetros se tienen que intercambiar. Yo tengo aquí la red. Aquí es red, no me importa. Ya. Entonces, digamos que él define que el algoritmo de encriptación es AES, el mecanismo de integridad es DSHA y la clave o el mecanismo de autenticación va a ser una PHI key. Ya. Entonces, del otro lado, para poder hacer match, es obvio que tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Si no, no se podría establecer la VPN. ¿Qué pasaría si aquí en lugar de configurar AES, configuro triple DES? Obviamente nunca se va a poder establecer la comunicación, porque este equipo va a encriptar con AES y este equipo va a desencriptar con triple DES. Son algoritmos que no son compatibles, obviamente, entonces no tendríamos forma de que se pueda establecer el canal de comunicación. Entonces, esto tiene que ser lo mismo, ¿no? Entonces acá debería también ser AES, debería ser SHA y debería ser PHI key. Ahí está. Pero, y ahí es donde está, yo puedo tener por aquí
digamos que tengo tres agencias, ¿no? Esta es la agencia 1, esta es la agencia 2, esta es la agencia 3 y esta es la matriz. Ya. Ahí yo tengo dos opciones. Dependiendo, eso tienen que ustedes analizar en la vida real, dependiendo. Pueden utilizar los tres parámetros para las VPNs a cada uno de los nodos, porque además IPsec genera túneles punto a punto, no túneles punto multipunto. O sea, es un túnel punto a punto. Y es un túnel punto a punto unidireccional, o sea que yo tengo que configurarle aquí y configurarle aquí. Se va a generar un túnel unidireccional. Entonces yo tengo que hacer doble configuración en el un lado y en el otro lado. Entonces yo puedo utilizar estos mismos parámetros de la SA, Asociación de Seguridad, para el resto de los equipos. O sea que aquí podríamos decir, también esto va a ser AES, esto va a ser SHA y esto va a ser Pre-Shariki, y lo mismo acá, ¿no? Esto va a ser AES, esto va a ser SHA y esto va a ser Pre-Shariki. Ahí podríamos utilizar el mismo. O podría crear una asociación de seguridad para cada una de las agencias. Por ejemplo, esta sería la SA1. Yo voy a generar otra SA, digamos que SA2, donde tengo, no sé qué se me ocurre ya, triple DES, MD5 y Pre-Shariki. Entonces, este equipo, ¿con quién va a establecer el túnel? Con el equipo que tenga los mismos parámetros, ¿no? O sea, vamos a suponer que ahora acá, digamos que aquí aquí tiene triple DES, tiene MD5 y Pre-Shariki. Entonces este equipo tiene dos asociaciones de seguridad, la una la va a utilizar para la agencia 1 y la agencia 3, y la segunda la va a utilizar para la agencia 2. Puede ser que aquí no me interese que la seguridad sea muy alta. Entonces, aquí creo mi túnel. Y en los otros casos, obviamente, por la asociación de seguridad. Ya. Entonces, ahí ya depende de cómo yo quiera hacerlo. Nosotros en la práctica vamos a usar uno solo, para evitar la fatiga, nada más. Pero en la vida real ya dependerá del nivel de seguridad que ustedes quieran dar a la red. ¿Sí está claro? Ahora, verán que aquí está el Pre-Shariki, está el mecanismo de encriptación y está el mecanismo de seguridad. Esa información se comparten entre ellos. Yo tengo que enviar aquí la información a este equipo. Y para eso se utiliza otro protocolo, que es el protocolo IKE. ¿Qué significa IKE? ¿Quién se acuerda? Así mismo. Johan, IKE. ¿Quién se acuerda qué es IKE? Intercambio de claves en Internet. Eso es, ¿no? IKE. Ya, entonces aquí hay versión 1 y versión 2. La versión 2 es la más actualizada, pero la más común de utilizar es la versión 1. De hecho, esa es la que normalmente utilizamos. ¿Ya? Entonces, el protocolo IKE sirve para intercambiar esta información de aquí. ¿Ya? Esa información de ahí. Yo digo qué algoritmo de encriptación voy a utilizar, qué mecanismo de integridad voy a utilizar y qué mecanismo de autenticación voy a utilizar. ¿Ya? Está claro que si es que aquí voy a intercambiar esta información que es muy sensible, porque claro, si alguien dentro de la red, un atacante logra capturar esta información, este atacante ya va a saber que el túnel se va a generar con AES, con SHA y con Pre-Shariki. Y de hecho ahí va la clave, porque en esa información ahí va la clave que ya vamos a configurar. Entonces, no tiene sentido que este primer intercambio de la información que se conoce como la fase 1 de IPsec. Esa es la fase 1. La fase 1 de IPsec, que intercambia estos parámetros de aquí. Estos parámetros iniciales con los que se va a establecer la comunicación. Entonces no tiene sentido que ese primer intercambio vaya en texto plano. También tiene que encriptarse. Para eso utilizamos, ¿qué usamos, José? Vamos a ver si estudiar. Verán que yo les dije que les iba a tomar lección, no les he avisado, pero ya les he estado preguntando. Y gracias a Dios tengo buena memoria, entonces sé quién no ha respondido y quién tiene 0.
José tiene varios ceros ya, está debiendo. Próximo semestre le cobro. ¿Qué significa el estado del corte comercial? ¿Significa? ¿O qué protocolo le comunicamos de él? El intercambio de claves. Para la VPN, claro. De la materia de redes 1, sí. No, es que no le entendí la pregunta. O sea, me preguntó, pero luego me dijo qué significa. Por eso no le entendí. A ver, Luis. Tranquilo, José, está metiendo una matrícula, no se preocupe. ¿Cómo se llama el protocolo que me permite intercambiar de manera segura estos parámetros? Eso es lo que estoy preguntando. Porque está claro que no se puede pasar en texto plano, obviamente. Se llama algoritmo de Diffie-Hellman, se llama. Esto se conoce como el algoritmo de Diffie-Hellman. Entonces, en el framework de IPsec hay dos algoritmos de encriptación. El que encripta la data de negociación de la VPN y el que encripta la data del usuario. El que encripta la data del usuario ya sabemos que es DES, triple DES o AES. Esos son los algoritmos para los datos del usuario. El que encripta la data de negociación entre la VPN es el algoritmo de Diffie-Hellman. De hecho, se llama grupo de Diffie-Hellman, así es como se denomina. Y entonces ese es un algoritmo que encripta los datos de estos datos de aquí, ¿no? Ya vamos a ver ahí en la configuración, ¿sí? Entonces ahí está el algoritmo de Diffie-Hellman, para eso sirve. Vuelvo y repito, ¿para qué utilizamos eso? No tiene sentido que él diga, voy a usar Sprint-Share Key y la clave es Después 2024. Y voy a usar AES y además voy a usar SHA y esa información aquí vaya en texto plano, porque esa información es la de negociación de la VPN. Entonces, esta información tiene que intercambiarse de manera segura. Esa información, ¿en qué fase de IPsec se configura? En la fase 1. Entonces, acordarás que hace la fase 1. La fase 1 de IPsec negocia los parámetros de la VPN, negocia el algoritmo de encriptación, negocia el algoritmo de integridad y negocia la técnica de autenticación y negocia el tiempo de vida del establecimiento de la conexión, ¿sí? Que por defecto, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? En Cisco, ¿cuánto es? Levante la mano. A ver, Alexandra, que ya tercera vez ya le explico. ¿Cuál es el tiempo por defecto que Cisco negocia el túnel de IPsec? ¿Dónde está Daniel? Por ahí está Daniel escondido. Daniel, ¿cuánto es el tiempo que Cisco negocia por defecto? 86.400 segundos. ¿Ven que no saben? ¿Sí o no, Esteban? Eso ya vimos, eso ya está en el material. Y les dije, leerán, dije. Y es más, creo que está, desde la otra semana está puesto ahí. Ya, entonces, se tiene que negociar, o sea, 86.400 segundos está negociado el túnel. ¿Qué pasa cuando se termina el tiempo? Se tiene que volver a negociar ese túnel. Ya, entonces, ese parámetro también va ahí. Entonces, en la fase 1 acordarás eso. Ahora, ¿qué se hace en la fase 2 del protocolo IPsec? Está claro que él ya dijo que va a usar AES. En la fase 1 dijo, yo voy a usar AES. Pero en la fase 2 tengo que ser más explícito y decir cuál va a ser el tamaño de la clave de AES. O sea, aquí hay un AES 128, hay un AES 256, hay un AES 512 y así habrán los diferentes tamaños de las contraseñas o de las claves de encriptación. Eso no se dijo en la fase número 1, eso no se dijo. Lo que se dijo es voy a usar AES, pero no me dijo de cuántos bits. Entonces, eso se negocia en la fase número 2. ¿Qué más? Se dijo también en la fase 1 que voy a usar SHA, pero no me dijo qué SHA voy a utilizar. 128, 256 o 384. Eso tampoco me dijo. Entonces, aquí es donde yo digo exactamente qué es lo que voy a hacer. ¿Y qué más? No me dijo tampoco cómo voy a usar IPsec. IPsec tiene dos modos de utilización. Se puede utilizar en modo túnel y en modo transporte. ¿Ya? Entonces, veamos cuál es la diferencia, José, en modo túnel y en modo transporte. Danilo. Que uno va, a ver, en
datos. ¿Cómo? A ver, que en el modo túnel Se crea un túnel. Perdón, en el túnel sería la cabecera, o sea, iría todo sería la cabecera. En el modo túnel se crea un túnel y en el modo transporte se crea un transporte. Y en los transportes va en los datos. No, nada. Vamos. En el modo túnel no va de punto de sitio a sitio. Lo tengo aquí. Ya. El modo túnel se crea entre las interfaces WAN de los equipos. O sea, la VPN se crea desde esta interfaz hasta esta interfaz. Eso es el modo túnel. ¿Ya? Y el modo transporte es desde este dispositivo hasta este otro dispositivo. O sea, aquí se crea la VPN desde la LAN hacia la LAN. Aquí el tráfico, si uno aquí hace una captura, ahí va a encontrar tráfico encriptado. Eso se encuentra en modo transporte. Por eso es que la teoría dice que el modo transporte se utiliza normalmente para las VPNs de tipo acceso remoto. Acceso remoto. Por ejemplo, yo me instalo en mi celular una VPN y me conecto a mi servidor en la casa. Eso es modo transporte, porque se está generando en el dispositivo hasta el dispositivo final. Modo transporte. Pero si es el router de la Politécnica con el router de la UNACH para intercambiar información, eso es modo túnel. Por defecto, sí está claro. Ya. Por defecto se crea en modo túnel. Ya. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eso también va en el modo, en la fase número 2. Entonces, en la fase número 2 va, ¿qué tipo de AES voy a utilizar? ¿Qué tipo de SHA o de MD5, como ustedes quieran, voy a utilizar? Y el modo de IPsec que voy a utilizar, modo túnel o modo transporte. Por defecto, se crea en modo túnel. ¿Ya? Y después de que han pasado esas dos fases, ahí recién se establece el túnel IPsec. Entonces, solamente, déjenme mostrarles solamente algo ahí de la, a ver si podemos hacer la práctica. Veamos ahí. Por favor, ven prendiendo el proyecto. A ver, veamos. Déjame mostrar. Muchas gracias, Dani. A ver. Estamos aquí. De hecho, les cambié hasta la imagen de la primera diapositiva. Ahí. Después de ver la ganancia de Argentina, dije, ¿qué haré? Ah, cierto, voy a actualizar las diapositivas de IPC. Y ahí está. Bueno, esto ya hemos hablado, bla, 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 bla. La verdad que no he encontrado, estuve busca y busca hasta anoche y no encontré un reporte actualizado de Gartner donde están los firewalls de red. Hay hasta el 2024, pero no está publicado. Pero bueno, ahí están los equipos, los fabricantes que les mencioné. Palo Alto y Fortinet han estado peleando. Para algunos años primero ha sido Palo Alto, en otros años primero ha sido FortiGate. Me parece que creo que en el 2018 por ahí fue Checkpoint que estaba en primer lugar. Ahí están, pero esos son los líderes en este ámbito, ¿no? Y ahí están el resto de equipos, ¿no? Ven, ahí tienen Cisco, tienen Juniper, Huawei, la implementación de Alibaba Cloud. ¿Qué es Alibaba Cloud? Edgar, ¿dónde está el Edgar? ¿Sí vino? No se ha venido. ¿Qué es Alibaba Cloud? Claro, pero ¿qué es? O sea, yo ya sé que Cloud es nube. Y Alibaba y los 299 ladrones. ¿Qué es Alibaba Cloud? Es la nube de China. Acuérdense que en China no hay Amazon, no hay Google Cloud Platform, no hay Microsoft Azure, no hay Oracle, no hay nada. No hay la nube de MATLAB, no hay nada.
la única nube que existe en China, obviamente ya saben. Ya saben que también China no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene nada. Lo que tienen es TikTok. O sea que toda la información que ustedes tienen están alimentando los algoritmos de los chinos. Van a decir que no sabían. Sí sabían. Entonces, sigan nomás jugando en TikTok. De hecho hay un estudio donde indican los problemas de seguridad que se van a presentar más adelante, porque desafortunadamente o afortunadamente los ingenieros chinos le dieron al clavo con una red social que es bastante adictiva, es la traducción, ¿no? ¿Sí? De hecho hay estudios psicológicos donde mencionan que se considera como una siguiente versión de la cocaína, a ese nivel. Porque claro, me imagino que ustedes no, pero hay personas que dicen que se pasan 26 horas al día en TikTok. O sea, ni siquiera duermen y se comen las 2 horas del siguiente día, para que tengan una idea. Pero bueno, ese no es problema, ¿no? El problema es que toda la información se está alimentando. Claro, toda la información que ustedes ponen en Facebook se alimenta en los servidores de Facebook. Todo lo de WhatsApp está en los servidores de WhatsApp. Todo lo de Telegram está en los servidores de Telegram. Y ahí se sacan el aire entre ellos viendo quién tiene más poder el uno con el otro. Pero bueno, sigamos. Y ahí están el resto de cosas, ¿no? Que esto ya nos interesa, bueno, un poco en detalle. Esto las VPNs que hemos conversado. Ahí vean, no hay solamente IPsec. De hecho, vamos a ver solamente un puntito de todas las opciones que existen para implementar VPNs. Próximo semestre veremos DMVPN, GVPN, MPLS VPN, VPLS, VPWS, L2TP, BRF. Por eso es que les digo que hay muchísimo material. Ahora tienen próximo semestre tienen 8, solamente del tema de VPNs. Claro, imagínense. Entonces, pero claro, el principio general es IPsec. O sea, si se entiende claramente que es IPsec, ya lo otro es, esto ya hemos hablado, bla, 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 y tienen todo. Estos dibujitos me descargué del material de Cisco. Ahí están, ¿no? Que de hecho, si algo hay que felicitarles es que hacen bonitos sus dibujos. Claro, tienen ingenieros pagándoles unos cuantos miles de dólares para que dibujen. Tienen que ser algo bonito. Claro, imagínense si se perdieron unos cuantos cientos de millones de dólares en HRP para que nadie use HRP. Entonces, vamos a pagarle unos cuantos para que usen al menos los dibujitos. Ahí están. Bueno, esto ya hemos conversado, bla, bla, bla. Aquí está la confidencialidad, ahí están los mecanismos, ahí estamos las claves, del tamaño de las claves más específicas. Vean, DES es una clave muy simple de 56 bits. De hecho, creo que me olvidé, creo que estoy seguro que me olvidé, pero hay un ataque que se detectó el año anterior para las VPNs que tienen DES y triple DES. Por eso que se recomienda no usar DES y triple DES. Ahora, no se debe usar, pero en FortiGate, en la licencia que tenemos, el único algoritmo que está disponible es DES. Ni siquiera triple DES, sino DES. Pero para el laboratorio está bien, es para entender cómo más o menos estará ahí en el equipo. Ya, dime. Una duda, por ejemplo, el sistema Pegasus. En este caso, por ejemplo, los firewalls, ¿cómo le detectarían? Es que los firewalls no detectan. Por eso es que se logran. Por ejemplo, Pegasus es, por ejemplo, cuando se filtra el Pegasus, se filtra el celular. Claro. Se le puede activar la cámara y el micrófono. Claro. Entonces, claro. Pero en este caso, el firewall permite que pase. Claro, porque ¿qué hace? ¿Qué crees que hace Pegasus para que el firewall no le tome en cuenta? Utiliza puertos legales. Claro. O sea que esa es una forma legal de... Es que es tráfico legal porque el firewall dice voy a dejar pasar el puerto 443. Si ahí va, si ya te dicen no dará clic en el enlace porque dice que se ganó la lotería y das clic, no es culpa del firewall, es culpa de la capa 8. Los que todavía creen, el abogado Colombo dice que venga para darle visa de 10 años y con sueldo de 30,000 y la gente da clic ahí. O esos anuncios que ahora salen, no presto plata de 40,000 en adelante y la gente pregunta, yo necesito de mi información. ¿Quién te va a prestar 40,000? Un narco. Eso, o sea, ¿quién más te puede prestar en sano juicio $40,000? ¿Quién más te puede prestar? Y la gente va, y luego esa gente ya no asoma porque ya les han eliminado. Claro, o sea, eso también es un tema, ¿no? Y todo es el tema de seguridad. Entonces, ya sabes que
por montón de medios dicen, los bancos no te piden información de tus cuentas bancarias, de tu tarjeta. Y de hecho, vean, ahora hay que tener mucho cuidado. Ya por varias ocasiones salen anuncios de que hay gente que se hace pasar por gente de la CNE, que te va a hacer una encuesta, te toma fotografías de la casa, te hace que aplastes de esa almohadita para que pongas tu huella digital y la gente va y se deja convencer. Eso está pasando. Entonces, seguridad, ¿no? Les asaltan gente disfrazada de policías y uno piensa que es la policía. Entonces, pero ya hay que darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? Por eso es que yo he dicho siempre, o sea, tengan mucho cuidado. Vean, y ahora ahí, el otro día justo tuve una charla virtual de un ingeniero que es un capo ahí en el tema de seguridad aquí en el país. No me acuerdo el nombre. Pero ahora hay muchos casos de deepfakes, o sea que te suplantan tu identidad con las fotografías que tú tienes en redes sociales y te crean un video y te hacen una videollamada, le llaman a Alexandra, el novio, y le dice que ayúdame porque necesito que en este ratito me deposites $100. Y claro, tú le ves ahí al novio, a la novia, o lo que sea, a la mamá, al papá, a la esposa, a la otra esposa, lo que sea. Y le ves ahí, o sea, y es prácticamente, no puedes distinguir. Eso está pasando. ¿Por qué pasa eso? Porque el Alex ha publicado la fotografía en Facebook, su fotografía en el estado, de toda la familia, tomado la foto ahí en la puerta con el número, las direcciones, con todo. Y además, vean, cuando ustedes toman fotografías prendidos del GPS, la geoubicación se guarda en la fotografía. ¿Cómo? No sabrán. No he sabido, dice por ahí. O sea, son cosas que son obvias. Para nosotros que somos de tecnología es obvio. Imagínense, por eso pasan las cosas que pasan. Tengan mucho cuidado. Tengan muchísimo cuidado. Porque ahora está terrible esta situación. Está terrible. Ya no es solamente que te llaman a hacer creer que tu familiar se ha chocado. Ayúdame este ratito. Alguna vez me pasó algo así a mí. Mi sobrino que, tío, ayúdame por favor. Y me dio los datos de mi sobrino. O sea, me dio todo como para yo creer que era mi sobrino. Por suerte me tranquilicé, dije, ya, espérate un momento, te cuelgo, y llamé. Y claro, hablé con mi hermano y con mi sobrino y me dijeron, no, nosotros estamos de viaje. Entonces vean, cosas que pasan. Peor ahora y ahora se vuelve todavía mucho más complicado por el tema de la inteligencia artificial. Hay cientos de sitios que hacen ese tipo de cosas. Y cada vez más perfeccionadas. Pero, ¿por qué dan eso? Porque como los colombianos dicen coloquialmente, dan papaya, ¿no? O damos papaya, claro. Bueno, ahora ya no es muy común, pero antes me estoy yendo de viaje, la casa queda ahí sola, tengo ahí unas joyas en el tercer piso, se me quedó $100,000 en la gaveta número 3, en la parte izquierda. Poco más me faltaba dar esa información. O los en vivos, ¿no? Entonces, es porque nosotros mismos estamos dando esa información. Y lo mismo pasa en la red. Tienen levantado Slack para todo lado. O tienen prendido el DHCP hasta en las tomas que nadie utiliza. Y después se quejan de que, ¿qué pasaría? Se han ido robando la información de la gerencia. Claro, o sea, si ustedes mismos no controlan eso, por eso lo que uno hace en su vida virtual, lo hace en la vida laboral. O sea, hay que tener mucho cuidado, claro. Entonces, regresando a lo que preguntaba José, el tema es que ese tipo de cosas se encapsulan en tráfico legal. Puerto 443. Entonces el firewall, ¿qué dice? Ah, es 443. Y de hecho, me abro el paquete y veo que va adentro. Ah, esto es una página web. Y es la página web del esposo. Está bien que pase nomás. Pero dentro de eso, ahí al final habrá un código que es el que... Por eso hay que implementar, vean, el tema de seguridad no es un equipo, es toda una tecnología y una metodología completita, desde el punto final. Ahora se habla mucho del tema de las soluciones XDR, que la idea es que los sistemas de detección de intrusos y los sistemas de prevención de intrusos, antivirus y firewall estén en el lado del cliente y además estén en la red. Hay una herramienta poderosísima que se llama Wasu, buenaza la herramienta. Buenas, software libre, buenas, que te permite asegurar. También hay de IBM que se llama Sentinel, y también tiene Microsoft, y también tiene Cisco que ya lanzó su herramienta a unos cuantos cientos de miles de dólares, pero hay las herramientas. Entonces,
ustedes tienen todo. Y además tienen ChatGPT. O sea, tienen todo, prácticamente todo. Ya si es que les atacan a las redes, porque obviamente ya ustedes querían probar qué se siente cuando le atacan a la red. Claro. Entonces, antes era un poco el mercado como que limitado y había el tema de que las soluciones open source no eran tan buenas para ciertas cosas, ¿no? De hecho, Wazoo está considerada la plataforma número 1 como sistema de análisis y detección de tráfico malicioso. O sea, lo mínimo que ustedes deberían a la empresa, si es que ya van a trabajar, es verificar eso, ¿no? Para que ustedes mismos se curen en sano. Porque cuando les ataquen, ¿cómo van a saber quién les está atacando? ¿Qué tipo de tráfico es el que está atacando? ¿Y dónde empiezo a resolver problemas? Los problemas realmente en la parte laboral es una locura, todo el mundo corriendo ahí. Y lo que se les ocurre, apaguen al equipo, ¿no? Como esos fotos ahí de que en caso de ataque rompe el vidrio y saque los cables. Claro, no hay que llegar a esos niveles. Pero bueno, sigamos. Bueno, esta parte, ahí está la teoría de lo que hemos dicho, ¿no? Y esta es la forma como se hace coloquialmente, ¿no? El intercambio no es tan simple, ¿no? Y además no es entre Bob Esponja y Alice. Pero ahí esa imagen me pareció interesante para entender qué es lo que se hace cuando se intercambian las claves ahí. Y ahí están los grupos de Diffie-Hellman. Y por favor, ahora no hay problema. De hecho, vamos a usar el grupo número 2. Pero en la vida real, recuerden siempre eso. El grupo número 1, el grupo número 2, el grupo número 5 nunca se deben usar en implementaciones reales de VPNs. Porque tienen una matemática muy trivial y ya han sido atacados, ¿no? Vulnerados es el término que se debe utilizar. Ahí están los grupos que se recomiendan, el 14, 15 y 16, o el 19, 20 y 21, ¿no? Ahí están con las opciones. De hecho, lo que Cisco recomienda en las últimas documentaciones es que utilicemos 19, 20, 21, porque estos nuevos grupos de Diffie-Hellman tienen matemática de curvas elípticas, que es una matemática extremadamente compleja. Entonces va a ser muy complicado que se logre desencriptar. Acuérdense, ¿para qué usamos Diffie-Hellman? Para el intercambio de los parámetros de la fase 1. Para eso utilizamos. Bueno, ahí está el tema de las versiones de IKE. Y ahí están los dos modos, ¿no? Y hasta el semestre anterior no había ese BI, ahora ya hay el BI. El BI es el vector de inicialización, es un número aleatorio que evita que, vamos a suponer que tengo que desde el... Estaba interesante eso, me quedé ayer leyendo hasta una de las, también muy interesante. Que la verdad, Cisco no habla de eso, ¿verdad? O sea, no habla, eso, al menos en el material de la seguridad, no encontré en ningún lado que hable de eso. Entonces tuve que recurrir a algunos blogs y ya les recé. Entonces, ¿cuál es el tema del vector de inicialización? Es lo que traduce ahí, que está asociado a la cabecera del protocolo de DSP. Entonces, yo tengo aquí, digamos que tengo dos equipos y digamos que yo tengo que intercambiar esta palabra de aquí para acá. Yo defino una clave, que es una clave única, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que si yo utilizo aquí la clave, el key, esto se va a encriptar una vez y vamos a suponer que aparece, no sé qué se me ocurre, FA199 asterisco 79A, ya vamos a suponer eso. Digamos que se encriptó y tengo este dato de aquí. Entonces, este dato se va a transmitir acá, una vez. ¿Qué pasa si yo tengo que transmitir 100 veces la palabra spoiler al otro lado? Se va a transmitir la misma codificación. Y eso se vuelve algo problemático porque es predecible. Entonces, ¿qué es lo que hace el vector de inicialización? Es un número aleatorio que evita que esta codificación de la misma palabra sea la misma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se une la clave más el vector de inicialización y lo que hace es que se asegura que cada vez que se tenga que encriptar la palabra exposure, en este caso para transmitir, se genere un código diferente. Para eso es el vector de inicialización. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, la cabecera, bueno, esto es una nueva cabecera IP que ya saben que es de 20 bytes. La cabecera ESP es de 8 bytes. La cabecera del paquete original es de 20 bytes, ya sabemos.
El trailer del protocolo ESP es de 4 bytes y el mecanismo de autenticación le vamos a poner Y. Eso depende, X y Y, depende del algoritmo de encriptación y de integridad que estemos utilizando. Entonces, el overhead, aquí ya les he puesto, el overhead es esto, ¿no? 52 más X más Y. Ya. Y ahora viene la... Este es en el modo transporte, ya, igualito. Aquí ya no hay una cabecera, si se dan cuenta, en relación a lo anterior, no hay dos cabeceras IP. Sí, hay una sola cabecera IP, que es la cabecera original. Sí, ahí está, vean, la cabecera original. Hay una cabecera IP, que es la original del paquete, la cabecera ESP, el vector de inicialización, los datos, el trailer y el mecanismo de autenticación de ESP. Y ahí el overhead es 32 más X más Y. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Es eso de ahí. X, que es el vector de inicialización, depende. Si es DES y triple DES, vale 8 bytes. Y si es AES, 128, 192 y 256 es 16 bytes. Eso sería, habría que ir sumando ahí los valores que ustedes tienen, ¿no? Y Y, que es el tema de la autenticación, si es MD5 o SHA1, que es la opción básica de SHA, son 12 bytes. Si es de SHA 256 es 16 bytes. Si es de SHA 384 es 24 bytes. Y si es de SHA 512 es 32 bytes. Ahí habría que sumar e ir viéndola. Y ahí está lo que les acabo de mencionar aquí, ¿no? De hecho, esto saqué del RTC. El vector de inicialización al día de hoy es lo que está evitando los ataques dentro de las VPN. Evita o frustra, dice ahí la traducción, ¿no? Los ciberataques. Porque lo que van haciendo, dime, lo que van haciendo es esto. Dime. Yo, escuchando un podcast sobre China, hablaba de las computadoras con cuántos. Ah, sí, sí. Descifrar todo. Claro. De hecho, ese es el peligro que tenemos todos. El momento que ya las computadoras cuánticas sean comercialmente, o sea, ya la gente puede acceder sin mucho problema a eso, ahí estamos pegados, porque todo, las tarjetas de crédito, el comercio electrónico, las VPNs, todo se podría desencriptar en cuestión de segundos. Claro. Afortunadamente todavía están en fases de experimentación y ya hay computadoras cuánticas, obviamente, pero hay computadoras cuánticas para el tema de investigación, no es que uno va a la tienda y compra. Pero si ya los hackers y los crackers y los ciberdelincuentes tienen acceso a eso, ahí sí ya, como también dicen mis amigos los colombianos, apaga todo y vámonos. ¿Verdad? Entonces, ahora claro, también se está trabajando en la parte buena, ¿no? Porque se está trabajando, pero eso sí debe ser como, si esto, la matemática, yo no les enseño la matemática porque fue de las materias que me traumaron en la vida. La matemática de la encriptación es extremadamente compleja. Yo prefería hacer algunas ecuaciones diferenciales a hacer la matemática de la encriptación. Ya, es realmente muy compleja. Además que esto ya lo hace el equipo, ¿sabes para qué? Pero a lo que voy es a que se está haciendo investigación para crear mecanismos de encriptación cuánticos. Claro. Pues habrá que entender primero la computación cuántica, que en teoría se supone que el mismo qubit, que es como se llama, tiene la opción de tener varios estados, ¿no? Ya no 0 y 1. Sino tal vez 0 y un poquito de 1, o 0 y 0, 1 y un poquito más de 0, más que de 0 que de 1. O sea, esa es la idea de la computación cuántica. El mismo bit. O sea, bueno, claro que no se llama bit, ¿no? Se llama qubit. O sea, ese mismo elemento de la computación cuántica puede tomar un universo. Un solo elemento puede tomar un universo muy grande de opciones. Por eso es que hablamos de que... ¿Por qué hasta ahora es seguro? Porque para poder encontrar la combinación, tendríamos que ver esto de 2 elevado a la n, ¿no? Entonces, imagínense en un mecanismo de 192, nada más. De 128, estamos hablando, ¿cuánto era 2 elevado a la 128? ¿Se acuerdan? Dayana, ¿cuánto era 2 elevado a la 128? Luis, próximo semestre. Ya les dije yo eso. ¿Cuándo vimos eso, Luis? En IP versión 6. ¿Cuánto es 2? ¿Cuántas direcciones de IP versión 6 hay? 341 decillones. ¿Sí o no? 2 elevado a la 128. O sea que, vean, con la clave más básica, con la clave básica del protocolo AES, para que se logre desencriptar, la computadora debería ser
2 elevado a la 128 combinaciones, o sea, debería ser 341 decisiones de combinaciones. Al día de hoy no existe un hardware que haga eso. No hay, o sea, deberíamos ponerle ahí unas cuantos cientos, probablemente miles de computadoras trabajando en eso. De hecho, ni siquiera las máquinas que están orientadas al día de hoy para los LLMs. ¿Qué es un LLM, Dani? ¿No? Lorena, LLM. Es de lo que está basado ChatGPT, ¿no? Y el resto de inteligencias, Gemini y este tipo de cosas. Modelo de lenguaje largo traduce eso, ¿no? O sea, ese es el modelo de inteligencia artificial que hace que ustedes le pregunten a ChatGPT qué va a tomar el profesor de redes y les diga, probablemente con la información que me das, que es medio ceposo. Trata de poner el José, profesor de redes de la Politécnica, medio ceposo ahí. Entonces, por eso tenemos ahí, ¿no? Entonces, regresemos a esto, ¿no? Actualmente todos los computadores, de hecho el computador más poderoso del mundo sigue manejando bits, o sea que debería empezar a hacer, pero verán que usa esta clave por cada PDU, o sea que yo envío, ¿cuántos bytes envío? 1500 bytes, ¿no? De datos. A nivel de la capa de aplicación, ¿cuántos datos envío de usuario? Si es IPv4. Dani, no puede ser 1500. 1500 desde el MTU. O sea, ¿cuánto? En esos 1500, ¿cuánto va de datos, Jessica? ¿Cuánto va de datos del usuario? Sería 1500. Calculen en el peor escenario, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario? Que van a usar TCP con IPv6. Eso es el peor escenario. Claro. Estamos hablando de 60, ¿no? Claro, sería el peor escenario. El mejor escenario sería IPv4 con UDP, que es apenas ¿cuánto? 28. Claro, 20 de IP, 8 de UDP. Y el peor escenario sería la mayor cabecera a nivel de capa 3 y la mayor cabecera a nivel de capa 4. 20 más 40, 60. Menos 1500. ¿Cuánto tengo de datos? 1440, ¿no? O sea que realmente envío 1440 bytes de datos. Esos 1400 bytes de datos se convierten en otro código con un valor de 128 bits. Una cadena de 128 bits. La matemática va generando, ¿qué va a obtener aquí? Va a obtener una cadena de 1440 bytes, pero estos bytes ahora ya están encriptados. ¿Claro? No, claro. Entonces, para lograr desencriptar esto, ¿qué hay que hacer? Encontrar esta combinación, pues obviamente. La combinación de 128 bits. ¿Cuántas combinaciones hay? 2 elevado a la 128. Que eso es 341 decisiones de posibilidades. ¿Se acuerdan que cuando vimos esto de 64 había una cantidad enorme? Entonces, ¿qué computador actualmente puede hacer eso? Ninguno. No existe. Y verán que es 128. Entonces, como el ingeniero Johan dice, no, por si acaso hay alguien medio vivo, 256. 2 elevado a la 256, ya no sé cuánto será. La verdad que no sé cuánto será. Pero debe ser un número hasta que no sé ni cómo leer. De hecho, el 128 tampoco sabía cómo leer hasta que encontré cómo se leía y decía ahí 340. Ahí, cuando hice el curso, fue la primera vez que escuché del undecillón. Ya me sabía hasta cuartillón, quintillón, sextillón y nada más. Está por ahí. ¿Cuánto? 1.15 elevado a la 75. Ahí está, eso es 2 elevado a la 256, ¿no? Imagínense, si 341 decisiones no es posible. Entonces, por eso es que es seguro. Claro. Sí, está claro. Ya, entonces acordarán de esa partecita de ahí, ¿no? Y además, verán, atención a eso, es 2 elevado a 341 decisiones sin tomar en cuenta el vector de inicialización. Sí, Oscar, sin el vector de inicialización. Porque estamos hablando de que es solamente esa partecita, no hemos tomado en cuenta el vector de inicialización. O sea, adicional a la clave de 256, se genera un número aleatorio de
¿Cuánto es 16 bytes? Multipliquen. 16 por 8. 8 por 6, 48. Escribo el 8 y llevo 4. 4 no. Se me olvidaba de multiplicar. ¿Se dan cuenta? Pues que yo les dije cuando empezaron los primeros, mis amigos que les veo por primera vez, que les voy a demostrar que no saben las tablas. Y del 2, ¿sí o no? 2 nomás, 2 elevado a la 121. Ya. Entonces, ¿realmente de cuánto es? Porque ahora la nueva clave, ¿cómo se genera? Se genera por la clave del protocolo o del algoritmo, en este caso A es 256, más el vector de inserción de 16 bits, ¿no? 16 bytes. ¿Cuánto es eso? 128, ¿no? 128, ¿no? Sí. O sea que sumen 256 más 128. No, y además es que no es que se unan, ¿no? Porque, o sea, es 2 elevado a la 120, a la 256. Y cada una de estas posibilidades es elevado a la 128. Ah, sea imposible, está ya. Ya el hacker dice, no, ya mejor ahí sí ya. Transmita nomás, transmita, yo me voy a hacer otra cosa. Voy a atacar al banco del Pichinchi. Le voy a poner la foto de un conocido de mi amigo el José para que dé un clic. Y Pegasus se le meta en el teléfono. De hecho, vean, se ha demostrado científicamente en estudios de que más del 60-70% de los ataques se da gracias a la ingeniería social. O sea, por correos electrónicos, se le va enviando correos electrónicos, pero es que es todo un estudio psicológico, ¿no? Si ya descubren que es fácil descubrir el usuario de TikTok, de Facebook, de Twitter, de lo que sea, y van viendo las cosas que le gusta a la persona, entonces es facilito. Fue lo que le pasó por lo que ganó Donald Trump la vez anterior, ¿no? Acuérdense qué es lo que pasó. De hecho, el otro día estuve viendo el reportaje, ¿no? El mayor hackeo de la historia de la tecnología fue el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué hizo esa empresa de analítica de datos? ¿Qué hizo? Cogió toda la información de los posibles votantes y se fue dando cuenta qué cosas le gustaba escuchar a la persona. Entonces, si tú eres una persona a la que está preocupada de la delincuencia y un montón de cosas más, el candidato viene y te dice, yo te garantizo que vas a tener seguridad. Entonces, ¿qué haces? Votas por el que, al menos de los que analizas, es el que te da más seguridad. Fue lo que pasó. Y lo mismo pasa en ingeniería social. De hecho, en certificación de seguridad hay cursos completos solamente de ingeniería social para que se den cuenta. Es tan simple darse cuenta, vean, encontrar toda la huella digital es extremadamente simple porque nosotros vamos poniendo información en las redes sociales. Sabemos quiénes son los familiares, quién es el papá, quién es la mamá, cuántos hermanos tiene, cuántos sobrinos tiene, cuántos nietos, las novias, los novios, las cuentas, todo, absolutamente todo. Entonces es facilito. El pana parece que compra siempre con Diners. Le voy a mandar un mensaje con los logos de Diners. Si ha ganado tal cosa, por favor, dé un clic y llene la encuesta. Phishing, facilito. Y la gente llena. Entonces, pero bueno, regresemos a esto, ¿no? Vector de inicialización. Fue aprobado, el RFC se aprobó en el 2020. Ahí se estableció el RFC del vector de inicialización. Pero se supone que se venía utilizando. Y cuando se empezó a utilizar, también estuve revisando unos papers ahí, se empezó a utilizar cuando ransomware empezó a crecer de manera exponencial. Porque, claro, ya la VPN era segura, ya, pero ¿por qué no darle un poquito más de seguridad? Y ese poquito más de seguridad es 128 bytes más, 128 bits más, ¿no? Ya eso ya hice ya. Acordarás en la tablita. No se olvidará. Esto como deberían acordarse dos cosas. La tablita de los bits, de 128, 64 y así, y esta tablita de los valores de X y Y. No está tan complicado. ¿Ya? Y bueno, ahí el tema de y ahí está la configuración. Bueno, ya vamos a empezar a hacer la configuración ahí. Algunas cosas que hay que hacer ahí en la configuración. Pero bueno, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Creo que siendo el caso no, ya no tenemos. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Definir la política de seguridad, la política IKE.
¿Qué vamos a hacer esto? Esto está en el equipo Cisco, ¿no? Pero lo bueno aquí en el equipo Cisco es que lo que hace el Cisco, hace el Juniper, hace el Huawei, hace el Valle, o sea, es bastante similar. ¿Ya? Entonces, tenemos que definir una política, ahí está, vean un ejemplo de la política. Y aquí están los parámetros. Esto es, acordaránse, el SA, la Asociación de Seguridad, el mecanismo de autenticación, el mecanismo de encriptación, el grupo de Diffie-Hellman. Vean, ahí está puesto 1, ¿no? Cisco dice, no usarán 1. Yo esto saqué del material de Cisco y Cisco usa 1. Claro. Cisco mismo está diciendo, no usarán el 1 y usan el 1. Pero eso es para ver si realmente copian ponen el 1, ya saben que no hay que usar el 1. ¿Cuál era el que había que usar? 19, 20, 21 y 22. Bueno, 14, 15 y 16, 19, 20, 21 y 22. Los que no se deben usar, 1, 2, 5, y el resto que hay ahí. Ahí está el hash y el tiempo de vida, ¿no? 86.400. ¿Cuánto es el día de 86.400? Un día. Ahí está. Listo, ahí están las opciones de los mecanismos. AES 128, 192, 256. Las últimas versiones ya tienen AES de 512. Y de hecho hay versiones que ya tienen el AES GCM. Perdón, ESP GCM, no, ESP GCM. ESP GCM cumple las dos funciones, hace tanto integridad como encriptación. Bueno, de hecho, ESP y la implementación de eso es AES. ¿Qué más está por ahí? Ahí están los grupos de Diffie-Hellman que no hay que utilizar. Para eso han puesto aquí, no, los que no hay que utilizar. Y vean, tampoco es que sean tan pequeños en clave. 768, 1024, 1536. Pero ¿cuál es el problema? La matemática de cómo se genera esta encriptación es muy débil. Entonces fácilmente, ¿ya? Tiempo de vida. Y bueno, y luego ya vamos a ir. Mañana hacemos la práctica. Tranquilos, nomás. Ya, listo. Entonces, la verdad que la clase de media hora resultó siendo de hora y media. Les pido disculpas para los que ya se dormían, porque sé que soy aburrido, pero no me tienen que dejar de hablar. Me voy de hablar. Me acuerdo de un evento, tenía media hora y terminé dando la charla hora y media. Que mi pana, que era el organizador, me dice, oye, yo era ahí que le decía, digo, pero dime, ¿qué pasa? Tú estás mal en la presentación.